Buen día, chiques y chiquetes. Vamos a hablar hoy del verano de 1936, ¿vale? Y diréis, ¿y por qué? ¿Por qué de entre todas las cosas del verano del 36? Bueno, pues porque en realidad las consecuencias de la Guerra Civil Española y las causas de la Segunda Guerra Mundial están íntimamente ligadas y ese momento entre una y otra, ese bypass, es ese verano de 1936. Por eso el título de Las consecuencias de la guerra civil y las cosas de la Segunda Guerra Mundial, dos sucesos interconectados. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenéis un poquito la tabla de contenido. Vamos a ver las consecuencias de la guerra civil. Vamos a ver en qué situación geopolítica deja el resto de Europa. Luego vamos a ver cómo se produce una escalada en las agresiones entre los países y finalmente el fin de ese verano y ese duro septiembre de 1939. Pero bueno, vamos a empezar por algo crudo, que son las consecuencias de la Guerra Civil Española. Recordaros que esto es un repaso muy por encima, así que nos dejamos mucho, pero básicamente podemos hablar de 500.000 de fallecidos. La mayoría de ellos, además, hombres en edad de formar una familia. Así que el mordisco en la pirámide poblacional española fue terrible y a día de hoy todavía se puede apreciar que hay un mucho menor número de hombres que de mujeres en la franja de edad más alta de nuestra pirámide poblacional. Y es por todos los fallecidos que hubo en el terrible conflicto. A eso se suma otro aproximadamente 500.000 de exiliados españoles. Muchos de ellos, habíamos hablado de la vinculación entre la República, el mundo de la enseñanza, el mundo de la cultura, de la ciencia. Entonces, en muchos casos, estos exiliados tuvieron un currículum académico alto. Estamos hablando de fuga de literatos, estamos hablando de fuga de profesores universitarios, estamos hablando de fuga de químicos, Bueno, la verdad es que se queda el país bastante tocado, más todos los niños que en su momento se marchan fuera de España para evitar la tragedia y que ahora no tienen dónde volver sencillamente porque sus padres o están represaliados o están muertos, ¿no? Podríamos hablar de los niños, por ejemplo, de la URSS. Bien, además de todo esto hay que sumar millones de daños materiales, no solo en ciudades, no solo en puentes, no solo en carreteras, no solo en infraestructuras que hay que recuperar, sino también en espacios de producción. Los campos han sido arrasados y las fábricas especialmente, porque las fábricas de calzado, por ejemplo, de la zona de Elche o de Elda o de Petrer, se podían adaptar rápidamente para fabricar armamento. Así que fueron objetivos de los bombardeos por ambos bandos y la capacidad industrial de España fue muy tocada. Por último, cero recursos. Suena dramático, pero era la situación. El bando republicano, que era quien tenía los recursos presentes porque era el gobierno, se los había dilapidado en la compra de fondos, en la compra de material bélico para poder defenderse del bando golpista. Pero es que el bando golpista lo que había hecho es, como no tengo acceso a los recursos actuales, no me voy a gastar los actuales, me voy a gastar los futuros. Entonces, por ejemplo, la explotación de los recursos mineros se entregan a Alemania e Italia a cambio de su ayuda. Por tanto, cuando termine la guerra y haya que reconstruir el país, las minas y la explotación de las minas hay que cederlas a Francia e Italia. Perdón, a Italia y Alemania. Así que la situación es absolutamente terrible, ¿vale? Hablamos también de hambre, de una escasez de alimentos brutal, de viviendas, de tierras, es decir, hablamos de escasez de los productos más básicos. La población española se va a encontrar en los años siguientes a la guerra en una situación de pobreza absoluta, ¿de acuerdo? Además, una represión bestial. Lo que ocurre después de una guerra, normalmente debería firmarse las paces, vale, durante una guerra se cometen en otras ciudades, pero ha acabado la paz, ya hay una persona que gobierna, está claro, pues no ocurrió eso con el bando franquista, que una vez acabado el conflicto decidió exterminar y reprimir a toda persona ideológicamente abyecta, toda persona ideológicamente diferente al régimen. Estamos hablando de penas de prisiones, de torturas, de trabajo forzados, de asesinatos en masa. Les quitaban las viviendas solo con una denuncia anónima era suficiente para quitarle la vivienda
a un profesor con tintes republicanos o a la mujer de un hombre perdido en la guerra que había sido sindicalista, suficiente para quitarle la casa y dejarla en la calle y entregárselo a algún falangista de turno. Fue absolutamente terrible, incluso robos de bebés para eliminar totalmente cualquier ideología que no fuera la del régimen. Incluso se robaban a los bebés, a los niños en los hospitales, cuando una pareja que podía ser comunista o podía tener ideas propias o cercanas a la República, lo que se le hace es que se le dice que su niño se ha muerto y en realidad se le entrega a una familia mucho más cercana al régimen que no podía tener hijos. Fue un auténtico genocidio ideológico, terrible. Fruto de eso, España es a día de hoy el segundo país del mundo con más fosas comunes, ¿vale? A todo eso hay que añadir que nos encontramos con que España se ha convertido en un sistema totalitario con un líder que genera un control total, un control de medios, un culto al líder brutal, un adoctrinamiento bestial, todo con el apoyo de la Iglesia Católica y las libertades fueron drásticamente recortadas, absolutamente terrible, ¿vale? Bien, si esa es la situación de España, ¿qué pasa con el resto de Europa? ¿En qué situación les deja? Pues mirad, recordemos que tras la paz lo que se hace es toda la culpa de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, toda la culpa es de Alemania, así que todos los problemas del fondo se mantienen y lo único que hacen es enfadar muchísimo a los alemanes y también por el camino a los italianos. Los gobiernos totalitarios, conforme suben al poder tanto en Italia como en Alemania, lo que hacen rapidísimamente es prepararse para un futuro conflicto y rearmarse. Además de difundir entre su sociedad un nacionalismo muy fuerte. Vamos a acabar con los franceses porque los italianos o porque los alemanes somos simplemente la raza superior, ¿vale? Y entonces hay que arrasar. La Guerra Civil Española lo que va a propiciar es que los alemanes y los italianos rodeen a Francia, ¿vale? Entre países, o sea, las potencias totalitarias van a rodear totalmente a Francia. Le están haciendo la cama sin que se dé cuenta, ¿vale? Le están preparando la trampa. ¿Qué hace Francia ante esta situación? ¿Qué hace Gran Bretaña ante esta situación? No enterarse de nada. Ellos van a Múnich, firman una conferencia, ¿vale? Aquí los tenemos, ¿vale? Firman una conferencia, se dan la paz. Estos son los representantes de Francia y Alemania, de Francia y Gran Bretaña, que luego se pondrán la medalla de los aliados y dirán que han luchado contra las grandes y malignas potencias del eje. Y es cierto que lucharon, pero antes hay que recordar que se dieron la mano y que firmaron un acuerdo para abandonar a una democracia que fue la española. Poco tiempo después, de hecho, de la conferencia de Múnich, se considerará este momento, el dejar que alemanes e italianos campen libremente por España rodeando a Francia, como uno de los mayores errores estratégicos y diplomáticos del siglo XX. Pero bueno, seguimos. 1936, o sea, lo que pasa, si os acordáis de la Primera Guerra Mundial, ahora vamos con algo muy típico, que es la preparación de las alianzas. 1936 se firma el Pacto del Eje entre Roma y Berlín, por eso luego se le llama las potencias del eje. En el 36, el pacto del, voy a ver si lo leo bien, Anticomintern, ¿vale? Entre Alemania y Japón. En el 39, el germano-soviético entre Alemania y la URSS. ¿Cómo? Los nazis y los comunistas eran dos señores con mucho poder que querían tener más y el resto les da igual y su ideología también. Sigamos. Vamos ahora, ¿vale? No se me ha pasado seguida, no. La escalada de agresión. Vamos a ver cómo la presión va a ir aumentando. 1931, lo primero que hace Japón es invadir Manchuria porque se quiere expandir por Asia, ¿vale? ¿Qué va a hacer Italia? Ocupar Albania y Etiopía en el 35. Acordaos que en el 36 empieza la Guerra Civil Española y se meten. En el 37 Japón ya directamente comienza la invasión de China. Y en el 38 Alemania ocupa Austria y los Sudetes. ¿Vale? Estamos hablando de expansiones fuera y dentro de Europa ante los ojos de Francia y de Gran Bretaña. Finalmente, vamos con el final del verano, el duro septiembre del 39. ¿Qué ocurrirá? Pues lo primero que ocurre es que Alemania tiene la idea de crear el gran Tercer Reich, el gran y todopoderoso imperio alemán. ¿Y eso qué incluye?
Eso incluye unificar a todas las personas que ellos consideran étnicamente germanas, cultura, historia, tradición, lenguaje, todos bajo un gran país. Y dentro de ese plan, lo primero va a ser reforzar militarmente la zona de la Renania. Esto es un incumplimiento flagrante del Tratado de Versalles, ¿vale? Así que el verano empieza a caldearse. Seguimos. En agosto, los alemanes y la URSS firman un tratado. Y ese tratado sirve para una cosa. Mirad, esto de aquí, ¿vale? Es el estrecho de Danzig. Lo que se hace, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, a Polonia se le dan territorios tanto de la URSS como de Alemania y además se le da salida al mar. Y para darle salida al mar por el estrecho de Danzig, se rompe Alemania en dos partes. Alemania nunca olvidará eso y lo considerará una de las mayores ofensas. Por tanto, alemanes y la URSS firman un pacto para atacar a Polonia y repartirse a partes iguales. El anticomunista, ¿vale? En septiembre, Alemania ataca a Polonia y recupera este territorio de aquí y empieza a conquistar Polonia, ¿vale? Este texto a mí me pone los pelos de punta, pero nos indica un poquito el nivel de estos señores. He enviado al extranjero a mis escuadrones de la muerte con la orden de matar sin piedad a todos los hombres, mujeres y niños de raza y lengua polaca. Solo así obtendremos el espacio vital que necesitamos. Lo que voy a hacer en Polonia se repetirá igual en Rusia. Es decir, que lo que hace a continuación es invadir toda Polonia, que se supone que se lo iban a repartir a mitad, y atacar la URSS. Fin del pacto. Ya hemos visto que los totalitarios tienen la capacidad de firmar acuerdos y de mantenerse firmes en sus palabras, pues cero, básicamente cero, ¿vale? Claro, el ataque de Polonia ya obliga necesariamente a Francia y a Gran Bretaña a contestar y atacar a Alemania. Y de esta manera comienza en septiembre de 1939 la Segunda Guerra Mundial. Fijaos la relación con la Guerra Civil Española, ¿vale? Estamos hablando, voy a volver atrás, fijaos, estamos hablando de que termina la guerra en marzo, la Guerra Civil Española termina en marzo, abril, mayo, y lo que va a hacer Hitler y Mussolini es descansar el veranito. Voy a descansar el veranito y me voy preparando. Entonces firmo un acuerdo con la URSS, refuerzo mi frontera con Francia y lo dejo todo preparado y descanso el veranito. Cuando acaba el veranito, ¿qué es lo que hago? Atacar Polonia. Atacar Polonia y comenzar esa Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la vinculación es clarísima. Seguramente si Gran Bretaña y Francia no hubieran permanecido neutrales y hubieran entrado a defender a Francia, Italia y Gran Bretaña no hubieran podido llegar, Italia y Alemania no hubieran podido llegar a este punto y es posible que la Segunda Guerra Mundial o no se hubiera dado o hubiera sido mucho más corta. Bueno, pues hasta aquí este terrible verano del 39 y ya el próximo bloque que veamos y con él acabaremos será la Segunda Guerra Mundial.